Bueno, buenos días y bienvenidos a todas las personas que hoy acompañan este webinar. Instalaciones para el aprovechamiento de las energías y novedades legislativas. Gracias a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y a la Directora General de Industria, Energía y Minas de la Generalitat Valenciana en Parma, que nos acompaña en este encuentro online. También damos las gracias y bienvenida a la compañía Iberdrola, que promueve este webinar, actor importante de la transición energética de España y de la Comunidad Valenciana. Lo primero, me gustaría presentarme. Soy Javier Abad, director de Isabel de Grupo TEC. Soy miembro de la Junta de Gobierno y responsable del Grupo de Trabajo, Energía y Medio Ambiente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Comunidad Valenciana. Mi participación va a ser de moderador de este debate que vamos a generar en torno a las instalaciones de aprovechamiento de energías y de novedades legislativas recientes, ¿no? Por lo que iré pasando, dando paso a las distintas personas que forman parte de la jornada y que intervienen, y las preguntas que se vayan generando, os agradecería que las fuerais incorporando en el chat que hay en el propio webinar, y al final de las intervenciones abriremos un turno de debate y trataremos de resolver las preguntas que surjan. Bueno, sin más dilación y para tener un buen aprovechamiento de la jornada, cedo la palabra al decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, Salvador Puiggolas, que nos dará la bienvenida a la misma. Salvador, cuando quieras. Buenos días y bienvenidos a esta jornada en la que, desde el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, agradecemos la presencia de la Directora General de Industria, Energía y Minas, Empar Martínez Bonafé, por parte de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana. Como no, gracias a la implicación de Iberdrola en este webinar, ya que tampoco hubiera sido posible al delegado institucional de la Comunidad Valenciana, Iván Molina Saera, y al jefe de Departamento de Regulación y Liquidaciones en Iberdrola Renovables Energía, Manuel de Martín Mas. Así como no, al director de instalaciones del Grupo TEC y responsable del Grupo de Trabajo de Energía y Medio Ambiente de la Comisión de Competencia Profesional de la Demarcación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales Valencia, don Javier Abad, que va a este debate. Nos encontramos ante uno de los mayores retos de cara a los próximos 10 años, que es la transición energética. Un reto que sin duda ofrece enormes posibilidades en cuanto a la sostenibilidad del planeta y la lucha contra el cambio climático. Y a que todos nos debemos de sumar para hacer posible los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En esta transición energética implicados tantos objetivos que hacen referencia al medio ambiente, como son el objetivo 7, energía asequible y no contaminante, el 11, ciudades y comunidades sostenibles, o el 13, acción del clima. También lo están otros por ser palanca de cambio de crecimiento socioeconómico para los próximos años, incluso en el actual momento de pandemia que estamos sufriendo, como son el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, trabajo decente y crecimiento económico, el 9, industria, innovación e infraestructuras, el 10, reducción de las desigualdades, o el 12, producción y consumo responsables. Todos estos objetivos, en su conjunto, deben de estar en nuestra agenda para que la transición energética sea precisamente este motor que ayude a la palanca a salir de la crisis económica generada por la pandemia. Y es que tras la transición energética no solo está encima de la mesa el objetivo de salvar el planeta, sino también, al mismo tiempo, generar empleo estable y de calidad y las posibilidades para todas las personas. Porque lo que también existe un gran campo de desarrollo para esta transición energética en las zonas rurales o lo que conocemos como la España vaciada. De nuevo, relacionado con el objetivo de desarrollo sostenible número 10 de igualdades. Y desde esta transición energética, el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana quiere aportar valor a profesionales, empresas, compañías y a la propia administración, y ser un puente de unión de todas estas entre sí y con la administración y el administrado. Esperando un buen aprovechamiento de este webinar y que sea uno de estos pasos que nos acerque cada vez más a ese modelo energético que estamos todos persiguiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, por tus palabras. Paso ahora el turno a Iván Molina Saera, delegado de Institución de Iberdrola de la Comunidad Valenciana, que nos hará la presentación del contenido de interés de la jornada. Cuando quieras, Iván, cedo la palabra y ya nos das información. Muchas gracias, Javier. Buenos días. En primer lugar,
me gustaría agradecer al Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana el fomento de este tipo de jornadas para reflexionar sobre la transición energética en general y las energías renovables en particular. La jornada consta de dos partes. Una primera parte sobre el Decreto 14/2020 de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables. Como sabéis, a nivel autonómico se marca como objetivo para 2030 un aumento significativo de la potencia instalada en energías renovables de hasta 6.000 megas en energía solar y 4.000 en energía eólica, cuando actualmente disponemos de no llega a 400 megas en fotovoltaica y algo más de 1.200 de eólica. El reto, como veis, es muy ambicioso. En esta primera parte de la jornada nos hará una breve introducción al decreto la directora general de Industria, Energía y Minas, Empar Martínez, a la cual quiero agradecer su infinita predisposición para participar en este tipo de jornadas. Posteriormente nos detallará las novedades, tramitaciones y procedimientos de agilización de las instalaciones de energía renovable. En una segunda parte se reflexionará sobre el contexto regulatorio de la transición energética. La exposición de esta parte correrá a cargo de mi compañero Manuel de Martín, como responsable del Departamento de Regulación y Liquidaciones de Iberdrola. Finalmente, habrá un bloque de dudas y preguntas. Será moderado, como bien ha dicho, por Javier Abad. Antes de dar paso al primer ponente, me gustaría haceros unas pequeñas reflexiones sobre la transición energética y las energías renovables. La urgencia y severidad de la crisis ha llevado a la Unión Europea al lanzamiento de un plan de recuperación sin precedentes, que no busca solo sortear la crisis actual, sino relanzar la industria, preparar la sociedad para la nueva economía mundial, más sostenible, digital, eficiente y resiliente. La Unión Europea acertadamente ha prefijado un marco para este plan, exigiendo que se destine a la transición verde y digital. La exigencia respecto a la transición verde no sorprende a nadie, pues hace tiempo que Europa decidió liderarla también por una cuestión estratégica: transformar anticipadamente la industria local para convertirla en proveedora de la nueva economía mundial sostenible. Para España y la Comunidad Valenciana no puede ser mejor noticia. Al igual que el resto del territorio nacional, no disponemos de energías fósiles, pero sin embargo tenemos más recursos renovables que la mayoría de los países de nuestro entorno y disponemos de un empresariado emprendedor, un tejido industrial con vocación innovadora y abierta al exterior. Para los sectores industriales valencianos, aprovechar bien las oportunidades de la recuperación verde es esencial. Hay que tomar medidas inmediatas, como son la aceleración de la apuesta por las renovables eléctricas, la eólica y la solar, incrementar la capacidad de almacenamiento, acelerar la electrificación de los usos finales de la energía, calefacción y transporte. De poco sirve el electrificar el mix energético si solo pesa el 25%. Finalmente, debe impulsarse la resiliencia y digitalización de las redes eléctricas, que es la auténtica columna vertebral para la descarbonización. Espero que este webinar os sea de utilidad y que juntos podamos acelerar la implantación de las energías renovables en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tus palabras. Interviene ahora directora general de Industria, Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, Empar Martínez Café, que nos responderá las novedades y tramitaciones de procedimientos y agilización de instalaciones de energías renovables, el Real Decreto Ley del 14 del 2020. Cuando quieras, Empar. Buenos días, Javier, y buenos días a todos y a todas las asistentes virtuales en este caso. Bien, en primer lugar, también me corresponde agradecer al colegio la invitación y a Iberdrola. Yo creo que vuestro dinamismo es indiscutible y, por tanto, también la capacidad de identificar cuáles son los temas de interés y los temas que pueden redundar en que los ingenieros e ingenieras de la Comunidad Valenciana sigáis aportando profesionalidad y, por tanto, capacidad de hacer las cosas mejor, de encontrar soluciones. Siempre lo digo, siempre que hablamos de ingeniería, hablamos de búsqueda de soluciones y, por tanto, también la capacidad de hacer una empresa, un territorio económico más competitivo. Bien,
En este agradecimiento quería decir, yo creo que decía que es importante el tema, hoy vamos a hablar del decreto 1420, pero antes de hablar del decreto, además de señalar la grandísima oportunidad a la que ha hecho referencia Iván Molina anteriormente y la capacidad de, en este momento, de atraer inversiones, de atraer fondos a la comunidad vinculados y oportunidades de desarrollo, de industrialización vinculadas precisamente a la transición energética. No me voy a extender porque ya lo ha señalado el delegado de instrucciones de Iberdrola en la Comunidad Valenciana, pero sí quería hacer referencia también al trabajo que conjuntamente o al objetivo que conjuntamente perseguimos tanto el colegio como la Generalitat, la Consellería de Economía y la Dirección General de Industria en este caso, y es precisamente la agilización administrativa. El decreto 1420 persigue eso y ahora entraremos en ello, pero quería también destacar algunas otras cuestiones en las que estamos enrolados y que empiezan a dar algunos resultados. Una de ellas, bueno, creo que ya es conocido probablemente de los asistentes el Plan Agiliza Industria y el trabajo que en este marco se está realizando para garantizar la automatización del 100% de procedimientos que en el caso de industria y de energía son cientos. Bueno, son más de 100 en el caso de industria, unos 100, casi 140 trámites distintos vinculados al registro industrial y en general a tramitaciones vinculadas a instalaciones de seguridad industrial, y también en energía un volumen menor, pero no por ello menor en cantidad de trabajo y de esfuerzo, dado que los procedimientos de autorización de instalaciones energéticas son complejos y requieren de un gran esfuerzo por parte de todos para hacer las cosas lo más sencillas posibles, porque simple is smart, ¿no? Bueno, por tanto, yo creo que con esta voluntad, ya os digo, estamos trabajando en el marco de la mesa del registro industrial. Bueno, pues ya, como decía, empezamos a tener algunos resultados, ¿no? Y antes de entrar en el decreto, como os decía, yo creo que quiero destacar, por ejemplo, una medida que acabamos de poner en marcha esta misma semana, y es un sistema de consultas agrupadas por el cual vamos a tratar de aligerar un poco el colapso de consultas que se producen en los servicios territoriales de las 3 provincias, garantizando que bueno, pues el colegio, en este caso, igual que algún otro colaborador los otros colaboradores del Consejo de Seguridad Industrial, pueden recoger diferentes consultas de sus colegiados, de titulares asociados, de forma que facilitemos en un interlocutor probablemente la consulta de 15 expedientes y no 15 consultas para un mismo expediente. Como ustedes comprenderán, solo esto ya significa agilizar tiempos, eliminar ansiedad por la falta de información que a veces se tiene sobre determinados expedientes y, por supuesto, facilitar, clarificar cuáles son las cuestiones que se han de mejorar, que se han de corregir, y también seguir haciendo ese trabajo tan didáctico que se hace, por ejemplo, desde el colegio para facilitar que ingenieros e ingenieras que presentan proyectos, pues que puedan presentarlos de la forma más adecuada para garantizar que la revisión por parte de los servicios territoriales es lo más ágil posible. Por tanto, quería destacar este elemento que acabamos de poner en marcha esta misma semana, este sistema de consultas agrupadas, en el que agradezco la colaboración del colegio para identificar también cómo podemos hacer las cosas mejor y cómo podemos encontrar soluciones fáciles, y que es cuestión de voluntad ponerlas en marcha. Y bueno, ya en la web también de la Consellería tenemos acceso a la consulta de establecimientos industriales y de instalaciones por parte de los titulares. Estamos bueno, en la fase de pruebas, aunque ya es accesible, para garantizar que como mucho a final de este año puede ser accesible, o en el plazo un mes y medio, puede ser accesible al público en general. Más otros procesos que se han automatizado, como el alta de empresas instaladoras de protección contra incendios o de baja tensión o de ascensores, bueno, pues son algunos pasos que vamos dando en este plan de agilización y que pasa en gran parte por la automatización. Pero bueno, hoy vamos a hablar del decreto 1420. Deciros que voy a tratar de
de ser sintética a la vez que de sustituir a mi subdirector, que a muchos de ustedes conocen, José Miguel Cortés, que hoy ha sido imposible que estuviera con nosotros y no por ello queríamos dejar de aportar al colegio lo que pudiéramos, concretando y explicando las novedades que aporta el decreto 1420. Pues excusamos su presencia y espero con mi intervención poder facilitarles el máximo de detalle y de información al respecto. De todas formas, las transparencias que ahora vamos a ver están disponibles en la web de la Consellería y, por tanto, yo creo que también es fácil volver a ellas, consultar y espero que sean lo más clarificadoras posible. Entramos, por tanto, en el decreto. Si, por favor, podéis facilitar la presentación. Bien, las principales novedades que aporta el decreto 1420 es lo que hoy vamos a ver un poco la estructura, los criterios de localización e implantación de instalaciones. La novedad fundamental, que es el haber desarrollado un procedimiento integrado de autorización para centrales fotovoltaicas en suelo no urbanizable y también para proyectos eólicos y, un tema sobre información de redes eléctricas de distribución. Si concretamos en la siguiente transparencia, podemos ver que, de esas principales novedades que decíamos, creo que es muy importante. Sabemos que existe y existía diferente regulación que afecta a la autorización de una central de energía renovable, fotovoltaica y eólica, y hemos querido hacer una regulación específica de aquellos dos tipos de energía renovable que sabemos que tienen un altísimo potencial de implantación, una altísima demanda y además unos objetivos muy potentes expresados en el PNIE que ya ha comentado Iván Molina en su intervención y por tanto no me voy a repetir. Por eso, la voluntad de este decreto es hacer un procedimiento específico que además ha servido para simplificar y derogar normativa existente y también para clarificar el tratamiento de las instalaciones de fotovoltaica en los distintos tipos de suelo, porque esto también era una cuestión que generaba muchísima confusión. No lo he dicho, pero antes intentamos resolver, primero eliminamos la DIC para recordar, con la primera modificación que se hizo de la LOTUB, se eliminó la DIC para instalaciones de menos de 5 megavatios. En la siguiente modificación la modificamos para menos de 50 megavatios, pero es cierto que en la introducción del concepto de IIE, de inversiones de interés económico estratégico, generó determinadas confusiones y es lo que pretendemos resolver con este decreto 1420 con el concepto de declaraciones de inversiones de interés estratégico para la Comunidad Valenciana. Es decir, toda instalación fotovoltaica y eólica de menos de 50 megavatios está declarada de interés económico, de una inversión de interés estratégico. Por tanto, ya no hay que esperar a que se emita ningún informe diciendo que esto es así. Ya todas están declaradas por el Consejo como inversiones de interés estratégico. Esto sabemos que podía ser un cuello de botella y porque significaba elaborar 3 informes, depende de cómo se interpretara, y es lo que hemos eliminado con este decreto ley. No sé si ocurre algo por lo que parece que las transparencias... Vale, gracias. Seguimos. Por tanto, es claramente otra novedad muy, muy importante es la eliminación del plan especial para proyectos eólicos si están dentro de las zonas eólicas. Sabéis que el Plan Eólico Valenciano es un plan especial y conlleva toda una tramitación para hacer modificaciones del mismo como plan territorial. Si bien dentro del marco que nos permite ese plan, que tiene su propio proceso, hemos generado los cambios que podíamos hacer y uno muy claro y que se demandaba claramente por el sector y por todos los profesionales era la eliminación del plan especial, porque era una barrera que no permitía avanzar en aquellos casos donde es posible, evidentemente, y que está dentro de las zonas definidas. También hay una orientación y algunos guiños hacia la generación distribuida porque creemos que es un modelo muy potente. Sabéis que estamos liderando también un lab de Smart Grids en el marco de la RIS3 de la Comunidad Valenciana y precisamente queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano para facilitar
definir, identificar los criterios que pueden facilitar ese modelo de generación distribuida, especialmente en suelo no urbanizable, que es donde quizás estaba menos claro, ¿no? Y bueno, claramente la novedad fundamental es un procedimiento específico, como he dicho al principio, integrado, es decir, es el órgano sustantivo el que tramita toda la documentación simplificado que hemos intentado. Para proyectos maduros, esto es importante, la normativa desarrollada desde el Estado, que sabéis que fuerza la admisión a trámite antes de final de año de los proyectos maduros, precisamente a donde va es a evitar la especulación y a facilitar e impulsar que aquello que de verdad van a ser proyectos a poner en marcha, pues todos contribuyamos a que se pongan en explotación, en construcción y en explotación lo antes posible, ¿no? Y habrá un pronunciamiento único. Ahora entraremos en detalle, pero bueno, básicamente yo creo que con esa transparencia se ve claramente todo lo que introduce el decreto. También hemos introducido un elemento de mejora de información de las redes de distribución, dado que también era una necesidad que se planteaba. Si avanzamos en la siguiente transparencia, vemos, os he hecho referencia a no confundir el derogado concepto de interés económico estratégico de la LOTUB con las declaraciones de interés estratégico, como ya he dicho, que ahora ya están todas declaradas. Esto tiene una serie de consecuencias. Eso es indiferente en las tramitaciones de ya los entes locales para la construcción y puesta en servicio y bueno, evidentemente además una prioridad cuando son instalaciones que vayan a radicar en la Comunidad Valenciana y sean seleccionadas en las subastas convocadas por la Administración General del Estado. Se exceptúan los trámites de declaración de utilidad pública y los, en fin, hay una serie, facilita una serie de trámites también posteriores. También hay una que sabemos que probablemente en este momento, ¿no?, en el que las renovables son un beneficio para todos, quizás no es el elemento aquello que está en nuestra pretendido incentivador que refiere a la transparencia, donde se ha eliminado al 100% la tasa y también hacia las instalaciones más pequeñas, ¿no? En el caso de las instalaciones de menos de 3 megavatios se ha reducido un 75% la tasa y en el caso de las entre 3 y 10 megavatios un 25%. Por tanto, bueno, estas son medidas que pretendemos, como decía, que sean, bueno, pues objetivos también incentivadores o medidas incentivadoras y que además, bueno, pues puedan facilitar esa consecución de los objetivos del PNIEC. Bien, avanzamos. Sabéis de los objetivos del PNIEC, ya hemos hablado. Pasamos la siguiente transparencia y la siguiente. Y bueno, es importante decir que, pero como ya lo veis, los objetivos son muy ambiciosos, podemos avanzar. Es importante decir, se ve en la siguiente transparencia, que este es un decreto ley porque no tiene un rango de ley consolidado. Muchas de las cuestiones que a veces en la mesa de mi despacho hemos trabajado con algunos de vosotros, nos encontrábamos con la dificultad de que hay un rango de una ley, bueno, un instrumento normativo de rango superior que nos impedía hacer determinadas modificaciones que queríamos hacer. Por ejemplo, la de publicar al mismo tiempo, o sea, someter a exposición pública tanto para efectos medioambientales como energéticos como territoriales. Bueno, eso ahora lo hemos conseguido porque este decreto es un decreto ley. Bien, seguimos. El decreto tiene 4 títulos, 5 disposiciones adicionales, 2 transitorias, una derogatoria única y unas disposiciones finales y anexos. Si avanzamos, en los 4 títulos hay unas disposiciones generales donde se explica lo que os he dicho al principio de las declaraciones de inversiones de interés estratégico y este punto es tremendamente importante, como he dicho al principio. Y también, bueno, hay una serie de modificaciones de normas legales y reglamentarias. Aquí me gustaría destacar, aunque no estén presentes, pero para agradecer el esfuerzo de verdad que ha hecho el equipo técnico de la Consellería, porque hay muchísimos textos reglamentarios que han tenido que ser modificados y que este decreto
creemos que contribuirá, insisto, a facilitar ese cumplimiento de la norma y además una tramitación ágil, ¿no? Bien, a partir de ahí seguimos en la siguiente transparencia en cuanto a la estructura del decreto. También las disposiciones adicionales son importantes porque aquí, hay una primera disposición adicional que, aunque parezca de carácter interno, os afecta a todos, que es el tema de la dotación de medios. Veis las dificultades que tenemos para incrementar los recursos y creemos que esto es importante y así lo hemos fijado también en el decreto y se está ya trabajando en ello. También importante, queremos promover un nuevo modelo de fotovoltaica, que son las fotovoltaicas flotantes, y por tanto hemos desarrollado un procedimiento de autorización específico y de fomento. También otro tema que hemos conseguido introducir es facilitar las instalaciones eólicas en puertos. Sabéis que el puerto, concretamente el puerto de Valencia, es un referente, desde luego, en el Gobierno del Estado. Lo ha dicho el presidente del Gobierno hace nada cuando ha hablado de la estrategia de la hoja de ruta del hidrógeno renovable. Ha destacado al puerto de Valencia como el único puerto de Europa y, por lo menos de momento, del Mediterráneo y de España que va a ser 100% autosostenible y, por tanto, debíamos también de contribuir a que algo que no estaba claro pudiera desarrollarse, como es las instalaciones eólicas en los puertos, ¿no? Y en los diferentes puertos, en este caso de la Comunidad Valenciana. En la previsión de cargas, estábamos trabajando desde hace tiempo también en facilitar la regulación de la previsión de cargas en suelo industrial y el coeficiente de simultaneidad con las distribuidoras. Precisamente con Iberdrola esto lo hemos trabajado y comentado en varias ocasiones, la necesidad de definir esos coeficientes para que no sea una cuestión que sea discrecional por parte de cada una de las 47 distribuidoras de la comunidad, sino que realmente se ajuste a las necesidades ni más ni menos de las necesarias y no se sobredimensionen instalaciones con el consiguiente o consecuente sobredimensionamiento también de la inversión y, por tanto, del coste que se repercute en los futuros consumidores, bien sean industriales, bien sean de viviendas, en este caso, promociones inmobiliarias que están afectados por esas instalaciones eléctricas. Bien, y también una actualización integral. Le hemos dado un repaso general al decreto 88, que esto merecería otro webinar porque tiene muchos detalles que hay que conocer y trabajar y aplicar. Bien, hay disposiciones transitorias para clarificar cómo trabajar en los procedimientos que ahora están en tramitación, aquellos que fueron, digamos, que pueden estar afectados por la modificación de la LOTUB que he hecho referencia anteriormente, es decir, que se iniciaron en el 2020 y aquellos que se inician ahora, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Después os lo concretaré. También los plazos para cumplir el título cuarto. Hay que destacar, por ejemplo, que Iberdrola ya ha dado ese paso para el cumplimiento de esta disposición transitoria y, bueno, y algunas disposiciones únicas en relación con con modificaciones reglamentarias. Bien, el resto yo creo que hace referencia a entrada en vigor. Sí que me interesa de esta transparencia destacar el final, donde se hace referencia a los anexos. El anexo 1, con el mapa informativo medioambiental de centrales fotovoltaicas y la cartografía con criterios territoriales, quizás no se ve en la transparencia, quizás tenéis que bajar un poquito. Ahí me gustaría, bueno, da igual, después lo veremos. En cualquier caso, lo que quiero destacar es que los anexos son anexos informativos. Ahí, perfecto, gracias. Este mapa no es un plan territorial, por tanto, no implica límites regulatorios infranqueables. Es orientativo, precisamente para hacer un ejercicio de transparencia útil y que todos y futuros promotores, técnicos, ingenieros que estáis realizando proyectos podáis trabajar ya sobre la información, sobre el análisis, sobre la clasificación con la que trabaja con la que trabaja la Generalitat, en este caso nuestra Consellería Vecina, ¿no?
pero lo digo porque esta es una de las consultas reiteradas. Los mapas son orientativos. Todo proyecto requiere después de su informe medioambiental y de su análisis concreto. Bien, si avanzamos en la estructura del decreto, hemos hablado de que tiene 4 títulos y nos vamos a centrar únicamente en el que hace referencia al procedimiento integrado de autorización de centrales fotovoltaicas y eólicas en suelo no urbanizable. Como os decía, hay muchísimos otros aspectos que contempla este decreto, pero no tenemos tiempo para abordarlo todo. Esto sería imposible, creo, de soportar para aquellos que estáis escuchando, y por tanto vamos a ir directamente a ver temas relacionados con el procedimiento de autorización. Bien, el campo de aplicación, como hemos dicho, centrales fotovoltaicas y eólicas que se tramitan vía Generalitat Valenciana, es decir, de menos de 50 megavatios y que están íntegramente radicados en la Comunidad Valenciana. Una instalación de menos de 50, pero que cruza dos comunidades autónomas o que se instala en territorio de 2 comunidades autónomas, ya es competencia de la Administración General del Estado. La siguiente transparencia trata de ilustrar lo que os digo. Es un ejemplo de red en el que, bueno, podemos ver en la parte alta de la transparencia claramente se identifican instalaciones. Si suponemos que la línea azul fuera una frontera Comunidad Valenciana con otra comunidad autónoma, pues las instalaciones de arriba de menos de 50 megavatios estarían afectadas por este decreto y, por ejemplo, la que cruza la línea, ya no porque la planta la cruce, sino porque las instalaciones asociadas la cruzan, esta ya es competencia del Estado, ¿vale? Avanzamos, pero bueno, yo creo que con una imagen y con este ejemplo se ilustra claramente lo que queremos decir, ¿no? Hablábamos también de que se han explicitado criterios generales de localización e implantación. En los parques eólicos son las normas, están dentro del plan eólico. Bien, tenemos identificados los criterios de implantación específicos medioambientales en zonas protegidas, en el artículo 9, los territoriales y paisajísticos y los de diseño, específicos energéticos. Avanzamos, por favor. En cuanto a los criterios generales, bueno, de localización, pues básicamente se ha trabajado y se ha explicitado, ¿no? Los diferentes tipos de suelo donde se pueden ubicar y porque un poco también comprendamos y veamos la orientación del decreto, y lo que se persigue es precisamente digamos, priorizar el suelo ya degradado y, por tanto, frente al resto. Y, por tanto, toda explotación que trabaje sobre suelo ya degradado, pues evidentemente será, si no prioritaria, no puedo decir prioritaria porque no es exactamente este es el elemento de prioridad, pero sí que es cierto que es algo que que lo valoramos positivamente y se valora positivamente. También que se optimicen las infraestructuras ya existentes. En el caso de la implantación, que es diferente a la localización, como os decía, compartir redes de evacuación, también priorizar a poder ser redes de evacuación soterradas, y en el caso de las aéreas, pues bueno, que estén claramente integradas en el paisaje, y es importante que esto se explicite en los proyectos, porque si no, en realidad, cuando, bueno, lo sabéis, parece que es evidente lo que voy a decir, pero al final, los técnicos que han de revisar determinados proyectos ven documentos, y en esos documentos tiene que estar claramente la esencia y aquello que está contemplado. Por eso pensábamos que era tan importante explicitar y compartir los criterios para que sepáis cuáles son las reglas del juego y, por tanto, cómo se va a evaluar posteriormente. También es importante facilitar acuerdos con los titulares de los derechos que están afectados, ¿no? Con los que están afectados, más que ir a expropiación o a litigios, que al final todo eso son elementos que contribuyen a la dilación. Si avanzamos en cuanto a los criterios medioambientales, pues también aquí es importante decir que hay instalaciones donde claramente la fotovoltaica es compatible, que son espacios Red Natura, áreas D, pero me interesa destacar que hay que en los espacios, o sea, que
cepas, por ejemplo, el área C, o en determinados hábitats protegidos, no es imposible. Es decir, está condicionado a regulación y en el caso incluso de otros niveles de protección medioambiental superior, ya hay que hacer una evaluación caso por caso, pero no quiere decir que sea imposible. Hay que ver cuáles son las afecciones concretas y integrarlas en nuestros proyectos, hacer nuestros esos criterios de protección medioambiental y realmente evidenciar cuáles son o bien las compensaciones o bien la vía por la que se va a intentar evitar o evitar de la forma máxima posible esa afección. Por tanto, solamente sería incompatible en cepas y CEC de las áreas A y B y en esos espacios naturales que ya claramente se identifican en el decreto y en el texto del artículo 9, perdón, si no me equivoco, que podéis consultar. Bien, también hemos definido criterios de localización e implantación, como os decía. Aquí se ha hecho un trabajo intenso con nuestras consellerías vecinas y, tratando de concretar y de que, como os decía, ¿no?, de que todos partáis de conocer cuáles son esos criterios que después van a hacer que un proyecto se informe de forma favorable o no, o condicionada, ¿no? Y, bueno, si ya facilitamos toda esa superación o prevención que hay que tener, pues es muchísimo más fácil avanzar. Evidentemente hay que evitar zonas peligrosas definidas en el Patricova por riesgo de inundabilidad, que no afecten acuíferos, unas distancias mínimas a bienes de interés cultural y bienes de relevancia local. Esto también, como os decía, esto hay que verlo. De nuevo, estamos ante situaciones, hay criterios que son criterios que no limitaciones infranqueables. ¿De acuerdo? Entonces hay cuestiones muy claras, 500 metros son 500 metros, no son 450, pero como os decía, todo hay que estudiarlo y todo se puede valorar y lo importante es saber qué es en principio lo que hay que respetar, ¿no?, y lo que hay que intentar respetar. Bien, en cuanto a criterios específicos energéticos, yo creo que probablemente esto es lo más conocido, pero pues se está tratando de, y se potencian los módulos de muy alta o alta eficiencia energética y también se ha planteado, quizás como novedad, el que aparece claramente el análisis coste de beneficio, ¿no?, en cuanto a la producción de energía y la superficie ocupada. De nuevo, como veis, digamos que subyace, ¿no?, a todo el decreto dos cuestiones. Una, transparencia útil, es decir, que sepáis cómo trabajar y con qué criterios se va a evaluar. Y segundo, y porque eso creemos que contribuye, como he dicho, a la agilidad por parte de todos para hacer las cosas bien. Y segundo, optimicemos lo ya saturado o lo ya degradado. Optimicemos instalaciones existentes, optimicemos suelos ya utilizados, vayamos hacia la hibridación, tratemos de optimizar incluso suelo urbanizado, es decir, y ya digo, y en no urbanizable, pues hemos tratado de clarificar el máximo posible. También hay que tener en cuenta el tema de la infraestructura de evacuación, que tiene que estar contemplada ya en los proyectos energéticos. Esta es otra cuestión importante, no son proyectos distintos, sino que el proyecto al que se somete a autorización tiene que tener integrados los proyectos de las instalaciones de evacuación y no presentar 7 proyectos distintos, porque uno es la línea, otro es la subestación, otro es... No, va todo integrado en el mismo proyecto. Bien, si pasamos ya a ver el procedimiento, yo creo que con este diagrama también se puede ver bastante claro quizás una cuestión importante de esta transparencia es que hablamos de actuaciones previas y consultas previas que no son potestativas, es decir, que son potestativas, no son obligadas, es decir, creemos que puede facilitar, pero
no es que sea estrictamente necesario. El inicio del procedimiento se inicia con la solicitud de autorizaciones. Procedimiento integrado, por tanto, órgano sustantivo, energía, y ahí ya se avanza para conseguir primero la resolución de admisión a trámite, que es lo que ahora a todos nos urge, y a partir de ahí ya el inicio de la tramitación. Como veis, hemos modificado, el pago de la tasa se produce después de la admisión a trámite para evitar pagos de tasas innecesarios, pues si se produjese una inadmisión por un incumplimiento claro de determinados, de los requisitos necesarios para poder ser admitido a trámite. Aquí hay una cuestión muy importante y es que nos hemos puesto plazos en cada una de estas fases, ¿no? Para ello, y de verdad, para contribuir al cumplimiento de estos plazos, es muy importante que facilitéis, y este es un mensaje que me gustaría que trasladarais a todas las ingenierías implicadas en esto, es muy importante que se integren, que se estudie bien este decreto y que se integren bien los criterios que planteamos. He dejado muy claro que hay cuestiones que no son infranqueables, que hay que explicarlas correctamente, defender el proyecto correctamente con el máximo de claridad, pero a poder ser integrando al máximo los criterios que se hacen explícitos por parte tanto de la evaluación medioambiental como de la evaluación paisajística, territorial. Por tanto, es muy importante que la documentación esté muy clara y además lo más integrada y explícita posible. No se va más rápido porque se presente un proyecto, una documentación de forma parcial, porque así ya cuenta en el registro de entrada. No, esto produce dilaciones porque falta documentación, eso requiere un requerimiento, entre que llega el requerimiento, vuelve la documentación con la subsanación, todo esto es dilación. Por tanto, es muy importante que los proyectos estén con el máximo de calidad posible. Me consta que el trabajo que se hace desde el colegio y por parte de los ingenieros es tratar de avanzar por ahí. Creo que el sistema de consultas agrupadas nos puede servir también para ello y ese es el objetivo que pretende este decreto. Aquí hay muchas cuestiones a comentar, pero yo, si os parece, por ser ágil, avanzaría, ¿vale? Bien. En la siguiente transparencia, yo creo que sí, lo que os decía. Bien, simplemente esto es lo que ya os he comentado. Si vamos a la solicitud de autorizaciones, como os decía, territoriales, energéticas, le hemos dicho, las tasas se pagan una vez admitida a trámite la solicitud. Y es importante, es necesario solicitar la autorización de la previa y la de construcción conjuntas, ¿vale? Junto al resto de autorizaciones, porque la voluntad es que haya un procedimiento único y un pronunciamiento único, como decía al principio, de nuevo, para agilizar y ganar tiempos. Pero claro, se ha de solicitar así, no se puede solicitar solo una autorización. La documentación que incluye, yo creo que está muy clara en el procedimiento, en la URL que después os voy a mostrar y que está en la página de la Consellería, pero bueno, está claro, tiene que incluir todo el proyecto, también las infraestructuras de evacuación, el plan de desmantelamiento, la documentación cartográfica correspondiente, etcétera. Bien, la resolución de admisión a trámite, que es lo que trato de ir rápida porque el contenido es muy largo. Entonces, si queréis que detallemos alguna cuestión, después podemos entrar en ella. En la resolución de admisión a trámite hemos hablado hasta ahora de la solicitud y de que se ha de solicitar todo. En la resolución de admisión a trámite vemos después que hay está la novedad que introduce el decreto 2320 del Estado, al que también he hecho referencia con anterioridad. Si pasáis a la siguiente transparencia se ve, yo creo que todos nos preguntamos, bueno, ¿por qué de ese decreto? Claramente, porque se quiere primar, lo que he dicho antes, eliminar especulación y apostar por proyectos maduros y por proyectos que de verdad tienen capacidad de ser llevados a término, ¿no? Y, en definitiva, de puesta en servicio. En este caso, nosotros para la admisión a trámite
lo único lo mucho que estamos haciendo es verificar la suficiencia y adecuación formal de la documentación. No prejuzga, es decir, después habrá una resolución vinculada al procedimiento que estamos viendo, pero es importante, para que tengáis en cuenta, estamos a 26 de noviembre, tenemos más de 300 solicitudes para admisión a trámite en la Comunidad Valenciana. Seguro que si pregunto a mi equipo ya estaremos cerca de las 400. Pero vamos, lo cierto es que es muy importante que esa documentación esté lo más clara posible, con un índice donde se especifique la documentación que se presenta, y ahí tenéis la concreción de causas de inadmisión. Claramente, cuando hay deficiencias no subsanables, donde la documentación no se corresponde. Importante, no se acredita la capacidad legal, técnica, económico-financiera. Aquí hemos estado valorando cómo podíais, además de presentar un balance, etcétera, pero para no tener que analizar documentación de la empresa de carácter económico-financiera, pues con a veces con la acreditación de la entidad financiera de que cubre el proyecto o con un informe de auditor es suficiente, ¿vale? Esto puede facilitar muchísimo las cosas y, de nuevo, la agilidad, la disponibilidad, por supuesto, de los terrenos, el acreditar la solicitud del permiso de acceso, el resguardo de la garantía económica, y después hay una serie. Quizás a veces nos preguntáis, ¿esto del incumplimiento notorio de los artículos 9, 10 y 11? Bueno, la voluntad que tenemos como Consell, y expresada también por las otras consellerías, es de que claramente explicitéis por qué consideráis que no hay un incumplimiento notorio, es decir, no por qué, sino que de alguna forma lo justifiquéis de forma fácil de ver, porque no se va a hacer una selección fina al respecto, porque ese es un proceso posterior, no es el de la admisión a trámite. Por eso decía antes que esta admisión a trámite no es una resolución de autorización, es simplemente la admisión a trámite. Pero, por favor, cuanto más claro esté, mejor, y que no genere confusión. Avanzamos, por favor. Hemos hablado, como vemos, si tendríamos la admisión a trámite, se pagaría la tasa y a partir de ahí iniciamos el procedimiento. Vamos a ver ahora la acreditación, cómo se obtiene la acreditación completa de esos requisitos previos a la resolución. Bueno, aquí ya yo creo que nos metemos en un nivel de contenido quizás muy, muy específico, que no sé si voy a ocupar demasiado tiempo, estoy viendo la hora. Yo creo que quizás pasamos a la siguiente transparencia. Voy a tratar de ser rápida, pero vamos, ¿quién otorga esa resolución? La Dirección General para proyectos, como decíamos, de mayores de 10 megavatios, porque si no lo hace el servicio territorial, ¿de acuerdo? Y hasta 50, evidentemente, ¿no? Esa autorización contempla el contenido de la autorización integrada, integral a la que hacíamos referencia. Contempla la autorización de implantación en el suelo no urbanizable, por supuesto, en función del cumplimiento de los criterios de territorio y paisaje, la autorización administrativa previa, la declaración de utilidad pública, la autorización de construcción y la aprobación del plan de desmantelamiento. Como veis, creo que esto es bastante importante, el esfuerzo de intentar en una sola resolución agrupar lo que podrían ser diferentes actos administrativos con sus correspondientes tiempos cada uno de ellos. Y además, como os decía antes, con una serie de plazos que nos hemos impuesto. El plazo máximo de ocupación, está condicionado a el plazo de 30 años, pero es importante decir que después se puede volver a solicitar, pasados estos 30 años o cuando estemos cerca de los mismos, ¿vale? Por tanto, esa amortización puede estar condicionada o puede estar, pero vamos, estamos hablando de algo que todavía, que 30 años es más que suficiente. Hay un plazo máximo también para solicitar la autorización de explotación. Como decía antes, subyace la voluntad de apostar por proyectos maduros y que se pongan en servicio,
queremos generación renovable, no queremos proyectos muy bien definidos pero que no se ponen en servicio. Por tanto, es muy importante cumplir y apostar por solicitar plazos de autorización realistas y cumplirlos, porque nuestra voluntad no es ir a otorgar prórrogas y prórrogas, sino realmente a que se pongan en servicio. Y incorporar la obligación de desmantelamiento y restauración, porque bueno, creemos que esto también es muy importante. Avanzamos, por favor. Bien, yo creo que quizás decir también aquí que esta autorización implica también la inscripción en el RAIPE. Esto también es importante y bueno, y hay una serie de desarrollo reglamentario vinculado a ello. Esta es la página, la URL en la que encontráis el procedimiento que acabo de explicar. Creemos que está bastante claro, que se identifica la documentación necesaria y, por tanto, bueno, espero que con ello podamos contribuir a facilitaros al máximo el trabajo, ¿no? Creo que el esfuerzo que hacemos entre todos, lo he dicho al principio, es fundamental para que esto funcione. Y quizás ya me quedaría destacar un apartado que os decía al final, que es la mejora y publicidad de la información de las redes. Esta también era una demanda persistente por parte de los profesionales que nos decíais: necesitamos conocer la capacidad de las redes de distribución, no solo las de transporte, y la verdad es que este era un esfuerzo que estábamos pidiendo a las distribuidoras y que finalmente pues lo hemos consolidado. Esta es la información que tendréis disponible. Creo que es muy interesante, sobre todo la de la capacidad y los procedimientos de acceso. Y ahí yo creo que en la siguiente transparencia podemos ver un ejemplo de cómo, por ejemplo, como os decía, Iberdrola ya lo ha puesto en marcha, ¿de acuerdo? Entonces están los detalles de los planes de inversión y abajo, yo creo que más interesante, sobre todo desde el punto de vista del usuario, el documento de la información relativa a los procedimientos de acceso. Por tanto, quiero de verdad agradecer el esfuerzo realizado tanto por los profesionales como en este caso por Iberdrola ya para el cumplimiento de ese decreto, para el trabajo que hacemos juntos de identificar nudos que podemos deshacer para la mejora de la agilización administrativa. Tenemos un grupito de trabajo con los territoriales y directivos de Iberdrola que con capacidad de decisión para modificar aquellos pasos de los procedimientos que podamos mejorar, y así lo estamos haciendo. Por ejemplo, en la identificación de lo que se considera una modificación no sustancial o no importante para facilitar el trabajo y la no revisión cuando no es necesaria de determinada documentación, o no revisión o no nueva tramitación, sería más correcto, o otras cuestiones relativas a procedimientos que estamos, ya digo, trabajando juntos. Por tanto, solo me queda pues agradeceros el esfuerzo a todos. Espero que esta exposición nos haya servido para identificar las principales novedades, los aspectos donde no hay que confundir y tener accesibles los criterios que os pueden ayudar también a hacer muy bien vuestro trabajo. Gracias a todos. Muchas gracias, Empar, por tu aportación y el repaso a todas las mejoras legislativas y que han tratado, que dan para mucho debate. A continuación, interviene para explicarnos el contexto regulatorio de la transición energética el jefe del Departamento de Regulación de Inversiones en Infraestructuras Renovables de Energía, Manuel de Martín. Cuando quieras, Manuel. Sí, gracias, Javier. Bueno, buenos días. En primer lugar, pues agradecer a Empar su intervención y a la Consellería pues el trabajo que facilite pues toda la agilización de tramitación de renovables, que como veremos pues es un objetivo pues no solo de la Comunitat Valenciana, es un objetivo de país, es un objetivo europeo que a todos nos preocupa. Bien, entonces vamos a comenzar con la presentación. Me voy a apoyar en un pequeño PowerPoint y un poco lo que quería hacer en mi intervención es una reflexión digamos, de lo grande a lo pequeño, ¿vale? Vamos a empezar un poco con las grandes preocupaciones que se han planteado a nivel europeo
y luego cómo eso se traduce en nuestro día a día, en el esfuerzo que todos como empresa y como administración y como país debemos hacer. Bien, comenzamos. Bien, como decía Javier, bueno, pues el contexto es este, transición energética, contexto regulatorio. El contexto, directamente ya os lo digo, es abrumador, ¿vale? Se está produciendo, lo acabamos de ver con el decreto ley 14/2020 de la Comunidad, y a nivel estatal se está produciendo, bueno, es una palabra muy manida, pero es así, un verdadero tsunami regulatorio. Es increíble el cambio que se está haciendo y todo con el nuevo enfoque de transición energética. Bien. Vamos a retrotraernos un año, y hace un año pues todos vivimos también un poco el gran revulsivo de la COP25 en Madrid, ¿vale? No se pudo celebrar en Chile por las causas que todos conocemos, y se hizo un esfuerzo tomando digamos, un poco la llama de organizarla, ¿no? Se dio un paso de nuevo como país, como gobierno, como sociedad, con un apoyo yo creo que entusiasta y completo, y se celebró la COP25, ¿no? Eso dio muestra clara del compromiso de España por la lucha contra el cambio climático. Un segundo. Bien. El contexto, como decía, es mundial, lo hemos vivido con la COP25, lo vivimos con la COP25 y, bueno, pues todos hablamos del Green Deal, del Pacto Verde Europeo. Insistir, como apuntaba Iván también al inicio, esto no se habla solo del sector eléctrico, ¿de acuerdo? Esto es un compromiso que nos afecta a todos como sociedad y a todos los sectores. No voy a entrar en el detalle de la presentación, pero ya veis que aquí se cubren pues todos los sectores, desde la transición a la economía circular, la Europa sin contaminación, agricultura local, transformación de agricultura y áreas rurales, políticas agrarias, cambios, transición justa, importante. Estamos insistiendo que uno de los vectores son los temas de transición justa y de despoblación, ¿vale? Se está produciendo un gran cambio en todos los sectores que la idea es que nadie quede atrás. Una financiación de la transición, las formas de energía limpias, fiables y asequibles, la neutralidad climática, transporte sostenible y el capital natural de Europa. Como digo, el objetivo de la diapositiva ya no es tanto luego entrar en el detalle de todas las casillas, sino que todos veamos que es un compromiso total, no solo del sector energético. Bien. Aquí he querido reflejar un poco pues, el cambio que se produjo, ¿no? En el 19, en diciembre del 19, estamos en la COP25 y 2020 pues, ha sido un año en el que todos conocemos lo que ha pasado. Ha venido la pandemia, la crisis sanitaria, y lo ha cambiado absolutamente todo. Y todos hemos peleado, pues, vuelvo a decir, desde lo más pequeño a nuestra vida cotidiana, a lo más grande como país, pues a salir adelante y a intentar llevar una vida ordenada dentro de las dificultades. Entonces, el esfuerzo que ha habido que hacer es adicional a lo que hubiéramos llamado un año, digamos, normal, ¿no? Hemos tenido que seguir y avanzar con todos los proyectos y con todos los esfuerzos en un año que todos sabemos lo que ha implicado. Bien, el compromiso del Gobierno de España quedó claro el 21 de enero en el primer Consejo de Ministros de la legislatura y se declaró la emergencia climática y ambiental. Este era el planteamiento, como decía, a principios del año, y 2 meses después, como digo, pues a esta emergencia climática y ambiental que todos conocemos, todos estamos viviendo desde hace muchos años, pues se añadió otra emergencia sanitaria. Partiendo de esta declaración de emergencia, el Gobierno de España pues tiene, he definido aquí 4 pilares, puede que sean 5, puede que sean 6, no vamos a entrar en esos detalles, pero los que yo creo que son más significativos, ¿no? De la estrategia del Gobierno de España para la transición, llamémosle climática energética. El Plan Nacional de Energía y Clima, que ya se ha mencionado, la estrategia de descarbonización a largo plazo, que se ha aprobado hace apenas un mes en el Consejo de Ministros, la estrategia de transición justa y la Ley Nacional de Cambio Climático y Transición Energética, que está en estos momentos en tramitación en el Parlamento en Madrid. No voy a entrar en el detalle del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se ha hablado, hay información pública, bueno,
yo creo que es de todos conocido. Y me voy a centrar con este diagrama, figura un poco de árbol, que hemos puesto, pues es el incremento en ciertos parámetros energéticos o de movilidad, como podéis saber. Vamos a llevarlo a un tema claro, que es lo que decía por concretar. Estamos hablando de cosas generales, de acciones que hay que hacer, pero al final hay que hacer cosas concretas. Y la cosa concreta, en el caso, y ahora me centro en energías renovables, a la que se compromete España y con la verificación de Bruselas, es que para cumplir el objetivo de incremento de renovables, en España habría que instalar 6 gigavatios de renovables cada año. Es hasta 2030. Es un objetivo ambicioso. ¿Se va a cumplir? Veremos. Creo que todos estamos haciendo todos los esfuerzos por ello. Bien. Entrando dentro de la estrategia de descarbonización a largo plazo, el PNIEC marca objetivos a 2030, la estrategia de descarbonización a largo plazo marca objetivos a 2050 y bueno, pues esto es directamente una captura del documento oficial del Gobierno que está accesible en la página del MITECO y las oportunidades un poco que se han comentado muchas veces, ¿no? Empezando por arriba, pues las oportunidades es desacoplar el consumo de energía final del crecimiento económico. Hay que llegar a ese balance de penetración de electricidad, pero a la vez eficiencia. No se trata de crecer brutalmente como hasta ahora. El conjunto de energías renovables sobre la energía final que se sitúa en el 97%, un sector eléctrico 100% renovable, dependencia reducida energética del exterior, con lo cual habrá un ahorro tanto para empresas como para gobiernos, electrificación de la energía, desarrollo del hidrógeno renovable, que como comentaba en Parantes, ha presentado hace poco también, hace 2 viernes, la estrategia por parte del Gobierno de España, la neutralidad climática y adaptación al cambio climático. Todo esto, pues dentro de beneficios para, como decía, para toda la sociedad, ¿no? Lograr el autoabastecimiento energético, mejoras en el empleo, la cadena de valor industrial es importante, en renovables el papel del sector industrial en España es muy importante, en eólica y en fotovoltaica, uso eficiente de recursos, participación ciudadana, volvemos al mismo, vamos a un modelo en el que el ciudadano tiene bastante más que decir que antes, biodiversidad, desarrollo rural, ciudades habitables, prosperidad económica, cohesión territorial y resiliencia. Estos son un poco oportunidades, insisto, identificadas en la estrategia de descarbonización a largo plazo. Como estrategias sectoriales, digamos a otro nivel, pero también importantes, el Gobierno de España tiene ahora mismo una estrategia de almacenamiento. Vamos a un sistema renovable en el que se requerirá gestión de almacenamiento. Las renovables tienen un carácter intermitente, como todos conocemos. La estrategia del hidrógeno verde, la vuelvo a mencionar, está ya en versión definitiva. Estrategia de autoconsumo, importante. Como decía antes, se va a un modelo descentralizado y el autoconsumo también, como decía en PAR, va a jugar un gran papel. Y mecanismo de capacidad, un poco relacionado también con la estrategia de almacenamiento. En concreto, y digamos, hasta ahora hemos ido hablando de estrategias, de hojas de ruta, y vamos a hablar ya de hechos regulatorios concretos. Y el hito legislativo regulatorio concreto que ha planteado el Gobierno central más importante este año es el Real Decreto Ley 23/2020, que se aprobó a finales de junio y fue convalidado por el Parlamento, por el Congreso de los Diputados unos días después. No voy a entrar en el repaso del decreto, sería imposible, pero estos son, digamos, los 4 temas más importantes que me gustaría destacar. El objetivo es el desarrollo ordenado e impulso de las energías renovables. Con la idea, todos hemos oído hablar de la famosa burbuja. El decreto introduce unas normativas para ordenar y verificar que hay proyectos maduros. Impulso de nuevos modelos de negocio en materia de energía renovable, fomentar la eficiencia energética y, bueno, pues otras medidas de menor cuantía. Bien, como decía, ¿qué significa desarrollo ordenado e impulso de las energías renovables? Se pretende, o esa es la idea dicha explícitamente por el Gobierno, que se trabaje con proyectos maduros, que se vaya adelante, que los proyectos y los accesos que se pidan a la red tengan detrás proyectos maduros y haya una seguridad en el desarrollo. Bien,
La primera medida, como pongo aquí, pues es introducir la caducidad de los permisos de acceso y conexión y hitos administrativos. Bien, hasta la ley del sector eléctrico, a finales de 2013, los permisos de acceso eran virtualmente indefinidos. Esa ley incluía un artículo 33 en el que marcaba unas caducidades, pero bueno, el desarrollo de ese artículo 33 precisamente no ha sido casi hasta ahora y ha habido unos periodos transitorios en los que se iban marcando 5 años. Digamos, se ha ido avanzando poco a poco en diversas piezas regulatorias para que los accesos no sean indefinidos, lo cual obviamente facilitaba la especulación, y tengan unos plazos tasados. Vamos a ir por aquí. Esto es una diapositiva un poco que pretende esquematizar los hitos que implanta el Real Decreto Ley 23/2020. Ya digo, sería un poco prolijo introducirnos en ella, pero luego, bueno, podemos profundizar. Marca aquí, como os decía, una diferencia: permisos obtenidos antes de la ley del sector eléctrico y obtenidos después de la ley del sector eléctrico. Bien, los obtenidos antes de la ley del sector eléctrico caducan el 21 de agosto del 2020. Inicialmente caducaban el 21 de marzo del 2020. Fueron prorrogados, como otros asuntos, por la pandemia del COVID. Y los obtenidos después de la ley del sector eléctrico, bueno, pues tienen dos plazos, ¿no? Digamos, tres subespecies o tres tipos, por así decirlo, ¿no? Los obtenidos entre unas fechas que indica aquí y los obtenidos después de este 25 de junio es cuando el decreto entró en vigor. Los plazos computan en los anteriores desde el 25 de junio y en los siguientes que se pidan después de la fecha del decreto, pues desde la fecha de obtención de los permisos de acceso. Como veis, y los que hayáis trabajado en promoción de proyectos o desarrollo de proyectos, los plazos son muy exigentes y requieren el compromiso de todos, tanto de los promotores, como decía en par, de presentar proyectos no ya maduros, sino ordenados, no ir con un papelito, ir con un proyecto bien documentado, bien sólido, con los estudios ambientales, con los proyectos de ingeniería y el esfuerzo de la administración por gestionarlo, ¿no? Si vamos, por ejemplo, al último ejemplo, bueno, pues a partir de ahora cualquier promotor que obtenga un permiso de acceso, pues en 6 meses tendrá que tener la administrativa previa presentada y admitida, en 22 meses la vía favorable, en 25 meses la administrativa previa, en 28 meses la de construcción y en 5 años la autorización de explotación. Esto es, como digo, muy exigente. Se estableció un plazo para los promotores que no pudieran cumplir estos objetivos, para que renunciaran a su acceso, con la idea, como digo, un poco de que los especuladores quedarán fuera de este panorama. Y el decreto pues introduce también una moratoria de los accesos hasta que se apruebe el nuevo Real Decreto de Acceso y Conexión, ¿vale? Pero como digo, esta diapositiva pues refleja, yo creo, la seriedad y del compromiso por los proyectos maduros. Dentro de este desarrollo ordenado, se abría ya en el 23/2020 el nuevo régimen retributivo para las energías renovables, lo que podemos llamar coloquialmente subastas. Esto ha ido avanzando, ha salido ya el decreto que regula este nuevo régimen retributivo, es el 960/2020, la orden ministerial está en comentarios y previsiblemente tendremos subastas antes de fin de año. Esto dentro también de este compromiso general de un desarrollo ordenado, para que, digamos, promotores, que no vieran claro asuntos de mercado, pues puedan optar a un régimen con una estabilidad y una predecibilidad. Simplificación de tramitaciones, bueno, se incluyen algunas cosas que no vamos a entrar en detalle, y también algunas condiciones que refleja la misma, que lo que denomino aquí, entre comillas, como misma instalación, ¿no? Nuevamente, con el objetivo de evitar la especulación, pues evitar que se empiece la tramitación con un proyecto y se acabe con uno totalmente distinto. Incluye condiciones de distancias, de potencias, de tecnologías. En cuanto a nuevos modelos, el Real Decreto 23/2020 define ya lo que son las instalaciones de almacenamiento. Es el papel al que están llamadas no solo las baterías, sino diversas tecnologías de almacenamiento, con la idea, primero, de dar estabilidad al sistema y permitir aprovechar vertidos que se puedan dar
convertidos de energía en ciertos momentos y aprovecharlos en otros más necesarios. De nuevo, se introducen figuras digamos, de participación ciudadana, el agregador independiente y las comunidades de energías renovables. En parte también lo han mencionado, la hibridación. La hibridación sí, es tan simple como aprovechar un acceso actual hibridando con otra tecnología importante, solo renovable o almacenamiento, no vale cualquier otra tecnología, con la idea de, bueno, pues, de que ese punto de acceso, que puede estar ocioso, si me permitís la palabra, en algún momento, porque una tecnología como puede ser eólica no produzca, pues puede que esté produciendo la fotovoltaica. Y eso optimiza emplazamientos, optimiza el desarrollo de redes y da más estabilidad al sistema, ¿no? Y se permite, pues, instalar en mayor potencia la del acceso y conexión otorgada, un poco también, pues, con la misma idea. Bien, el decreto de la Comunidad Valenciana no lo voy a mencionar, ya lo han analizado en par. Me ha resultado muy clarificador el mapa de zonificación, el comentario que ha dicho que es orientativo, con lo cual yo tomamos buena nota porque es una aclaración importante, pero como digo, bueno, no voy a entrar, es el objetivo de agilizar la tramitación y en par lo ha detallado. Bien, como digo, el 23-2020 ha sido la pieza regulatoria importante de este año, sin ninguna duda. Y como digo, pues 2020 se nos ha quedado corto y se nos está quedando corto. Mencionaba al inicio de mi intervención el tsunami, y es así. Nos quedan muchas cosas por ver y por hacer. Y estamos, pues, en diciembre. Resumiendo. El nuevo régimen económico de energías renovables, como he dicho, va avanzando a toda prisa, ya está por la orden ministerial y el compromiso del Gobierno es presentar una subasta antes de fin de año. El Real Decreto de Acceso y Conexión, esta es la pieza también importante, como decía, que marca ya las condiciones, por fin, del artículo 33 de la Ley del sector eléctrico. Y aquí, pues, se define un poco, ya digo, voy al repaso. Está en borrador, es importante, no está aprobado todavía, será un Real Decreto. Y, bueno, pues esperamos que en las próximas semanas salga, ¿no? Complementado, no olvidemos, también con la circular de la CNMC sobre el mismo asunto, en la que se regulan los temas que son competencia de la CNMC. Digamos que es una pareja regulatoria. Tiene que ir el Real Decreto y, al mismo tiempo, la circular de la CNMC. Bien, lo que se sabe ahora del borrador de Real Decreto, que ha salido a consulta pública, bueno, es que el criterio general para el otorgamiento es la aprobación temporal. Se abrirá la posibilidad de concursos en nudos en los que se liberen más de 100 megavatios, por razones, bueno, pues lo que mencionaba antes, renuncias o otros asuntos. La caducidad son los 5 años para la autorización de explotación que mencionaba, los incumplimientos del hito del 23-2020. No hay nada nuevo aquí. Y, bueno, lo he denominado aquí un poco petulantemente, ya me perdonaréis, pero bueno, fast track para la hibridación. No aplica la prelación, no aplica garantías y un poco las garantías, perdón, sí aplican. Los avales son la mitad de un acceso normal y un poco con la misma idea que comentaba antes, ¿no? Se aprovecha un acceso ya existente, con lo cual, digamos, pues no distorsiona lo que es la red o la estructura de la red actual. Y, bueno, pues hay algunas disposiciones transitorias por las que desaparece el IUN y, bueno, y habrá algún tema que denomino aquí también, entre comillas, el efecto ventanilla. Bueno, pues habrá que ver, después de varios meses, con la moratoria del Real Decreto Ley 23-2020 de solicitud de accesos, a ver, digamos, un poco cómo se reinicia todo el trámite, ¿no? Cuánta cola, por así decirlo, va a haber en la ventanilla. Bien. He mencionado antes la circular de la CNMC de acceso y conexión y, bueno, pues el mecanismo de capacidad. Aquí he listado temas, yo creo que y es importante que salgan y están por salir. Bien, aquí hemos tenido un pequeño problema técnico, no tengo problema en decirlo. Era una especie de, es un vídeo en el que se marcaba la evolución de la potencia instalada desde el 2006 al 2020, está en la página de Red Eléctrica. He pretendido solucionarlo, pues, un poco con la siguiente diapositiva, ¿no? Con, digamos, la foto en el 2006 y en el 2020. ¿Qué nos tenemos que quedar con esto? Pues el vuelco importante que ha dado la potencia instalada en España. Vemos, en primer lugar, la hidráulica con 16.000 megavatios en 2006. Bueno, pues hay 17.000, se ha mantenido estable. Los ciclos que entre el 2006 y el 2020 son
ha pasado de 16 a 26.000. Por eso os decía ver un poco la evolución, porque esto es engañoso. Los ciclos, como todos sabéis, en el 2006 estaban en pleno despliegue y estos 26.000 prácticamente se consiguieron en el 2009-2010, como muy tarde. Yo no hablo de memoria, pero ahora mismo no creo que se haya puesto muchos ciclos después del 2010. ¿Vale? Y esto es importante por un tema que comentaré. Eólica, el despliegue, pues ya veis, ha pasado a ser la primera tecnología de potencia instalada, de 11.000 a 26.000. El carbón, de 11.000, aquí aún figuran 8.400, pero todos sabemos que virtualmente el carbón ha desaparecido. La nuclear ha reducido de 7.400 a 7.100. Bueno, aquí no recuerdo si en 2006 estaba ya fuera de servicio de Zorita, pero aquí básicamente son Zorita y Garoña. Las cogeneraciones de 6.000 a 5.000 y la fotovoltaica, que la veis a la cola de la cola en 2006 con 125 megavatios a 10.000 en 2020. ¿Qué hay que darnos con esto? Con la foto final, pero entre medias, como decía, lamentablemente no tenemos el vídeo. Esto no se ha producido de un modo estable. Como decía, el parón de los ciclos en 2010 y todos conocemos también el parón de las renovables a partir del 2013, cuando se hicieron unos cambios regulatorios peculiares. Un poco la reflexión, ¿qué tenemos que hacer en esta nueva transición energética, en esta transición energética actual? Pues que todo sea estable, que logremos un crecimiento y un desarrollo estable, que es bueno para la sociedad, para los gobiernos, para las empresas y para todos. No podemos ir a saltos, ¿no? No se puede establecer, digamos, una cadena de valor, un tejido industrial que funcione unos años y otros años no. Se requiere una cierta estabilidad y predecibilidad. Como digo, en Red Eléctrica está fácilmente accesible este vídeo, es muy interesante. Bien, y aquí, ya finalizando, he querido hacer una pequeña reflexión. Aclaro, no tiene absolutamente ningún valor estadístico, es un trabajo absolutamente de aficionado en sus ratos libres, si me permitís, y es un muestreo hecho pues, durante 45 días, estos 2 meses, de tramitaciones que aparecen en boletines, ¿no? Está hecho pues, desde el Boletín Oficial del Estado hasta nivel de boletines provinciales. No aparecen instalaciones de autoconsumo, que están teniendo un gran papel, pero no tienen la entidad como para aparecer en estos boletines. Estos números no significan instalaciones, puede haber trámites de varias instalación, pero ver un poco cómo se está moviendo el tema en España, ¿no? Vemos 5 comunidades destacadas y vemos en el caso, estamos en la Comunidad Valenciana, la oportunidad del Decreto Ley 14/2020 y de la oportunidad que se nos da para desarrollar. La Generalitat nos ha puesto una herramienta de tramitación fácil y sencilla, pues es el momento que los promotores nos pongamos a trabajar. Dentro de estos, como digo, es un ejercicio absolutamente pues, para guiar la conversación, pero es interesante y son datos públicos de boletines. Y un poco que veis el perfil, cómo se está desarrollando la renovable en España. Insisto, son días más o menos aleatorios. Probablemente si ahora miramos en Andalucía, que sale aquí un espectacular fotovoltaico 100%, pues en los últimos días han salido un par de parques eólicos, ya no sería un 100%. Entonces, como os digo, estos números no tienen absolutamente ningún valor estadístico, pero bueno, son significativos, ¿no? Pues es lo que cualquiera podíamos intuir, ¿no? Un poco el reparto en Canarias, entre fotovoltaica y eólica, las zonas que por recurso natural, obviamente, Extremadura, Andalucía, tienen recurso fotovoltaico, Murcia, la Comunidad Valenciana, y luego, bueno, pues el reparto que se va haciendo un poco el país de sur a norte al llegar desde el extremo de Andalucía al 100% fotovoltaico al extremo del norte de 100% eólico. Como digo, bueno, pues ahí tenemos el desafío y ahí tenemos todos para trabajar. Dentro de la Comunidad Valenciana, bueno, pues llevamos toda la vida, por así decirlo, como Iberdrola cuando llevamos Iberdrola en la Comunidad Valenciana. En este momento tenemos una potencia renovable, sobre todo hidráulica, significativa instalada, de fotovoltaica, como veis, muy poquito, pero tenemos en este momento, en 2020, 500 megavatios en tramitación y una cartera pues, para inversiones a medio plazo en todas las provincias. Veis un poco la localización de las plantas, más o menos, pretende ser orientativa, pero también con el objetivo que cumple esta digamos, nueva etapa de desarrollo de renovables, ¿no? De palanca, recuperación económica y empleo en la era post-COVID.
Y creo que por mi parte esto es todo. De nuevo, daros las gracias y, bueno, pues a vuestra disposición. Sí, Javier, creo que no te escuchamos. Perdona, sí, tenía el micrófono cerrado. Bueno, muchas gracias, Manuel, por tu exposición y por tus reflexiones y, bueno, y tu estudio sobre las nuevas tramitaciones en curso que nos pueden hacer una idea de cómo se está moviendo el mercado, ¿no?, en España. Y un poco la reflexión del 23-2020. Bueno, para finalizar un poco la exposición, vamos a dar paso al turno de preguntas. Yo me atrevo bueno, inicialmente vamos a trasladarte a ti, Manuel, una serie de preguntas que tenemos. Si te parece, se habla en el año, algunas ya están medio respondidas, pero bueno, si las puedes matizar, te agradeceríamos. Desde el año pasado se instalaron 4,4 gigavatios de fotovoltaica en España, cifra récord. La enorme cantidad de gigavatios renovables para cumplir los objetivos de 2030 en España obliga a aumentar la cantidad instalada en 2019 y sostenerlo en tiempo, como has comentado, ¿no? ¿Crees que el nuevo Real Decreto va a agilizar la tramitación de expedientes? ¿Cuáles son los principales cuellos de botella? Las autorizaciones administrativas, las autorizaciones ambientales, las leyes urbanísticas. La medida de tramitación supera los 2 años. ¿Qué más se puede hacer para agilizar las tramitaciones y acortar el plazo de tramitación en la Comunidad Valenciana, según tu criterio? Bueno, es que no es una pregunta, es la pregunta. Sí. Podemos estar hablando mucho tiempo. Bien, se menciona la potencia instalada del año pasado. Tened en cuenta una cosa, en el 2019 puede ser engañoso porque entraron muchas plantas de las subastas del 2016 y del 2017, ¿no? Digamos, la verdad, por así decirlo, que no la palabra no es verdad, digamos, pero una foto más estable la podemos tener este año 2020, ¿no? No hay números oficiales todavía, pero los números, insisto, y en el contexto en el que estamos viviendo de dificultad, pues no son malos. Probablemente no se llega a los 6 gigavatios que se indica, pero se llega. A la siguiente pregunta general de los cuellos de botella, bueno, hay unos cuellos de botella, claro, que se están eliminando y una prueba es el 14-2020, el 23-2020, el Real Decreto de Acceso y Conexión, es el cambio legislativo, vuelvo a usar la palabra tsunami, o sea, la legislación está dando un cambiazo absolutamente, lo que se tramitaba hace 2 años, año y medio, no ha salido. Yo creo que mejor no se puede hacer, podemos entrar en matices, ¿no? O sea, se puede estar proponiendo, no sé, reducir un trámite de 40 días a 30 días. Bueno, bien, todo ayuda, pero realmente lo importante es el enfoque claro, ir a soluciones como mencionaba en par de un documento único, un trámite único, no hacer 7 trámites secuenciales en paralelo. Bueno, yo creo que vamos, si me permite la expresión, vamos por un camino en ese funcionamiento. Yendo más a detalles, podemos hablar de recursos. Cuando digo de recursos, bueno, pues ahí podemos entrar en un campo que tiene muchas opciones, ¿no? ¿Se soluciona todo con más personal? Cuando, pues tampoco lo tengo claro. ¿Tenemos que revisar procesos y revisar eficiencia de los procesos? Pues quizá, ¿no? En algún momento pues se ha podido aportar la idea de que ahora mismo tenemos las herramientas de la digitalización, tan nombrada y tan manida, que a veces un poco se pierde el sentido. Hemos dejado de manejar papeles, por así llamarlo, a manejar PDFs, por llamarlo de modo general. Bueno, pues quizá los PDFs pues permiten unas gestiones, cuando sean, por ejemplo, PDFs o documentos que sean simplemente de ver si están ok, pues no lo sé, tampoco conozco las tecnologías, pero seguro que hay tecnologías que permitan validar documentos, insisto, que no requieren análisis ni valoración, digamos, de una persona con sus conocimientos y su inteligencia y permita agilizar, ¿no? Y que, digamos, las personas, los funcionarios, las personas que tramitan se dediquen a aportar su conocimiento y su valor a documentos que haya que leer y darle un poco el pase automático a documentos que no haya que leer. Pero como te digo, es que es la pregunta. ¿Dónde están los cuellos de botella? Pues cada uno es un mundo, ¿no? Cada trámite, y los que tramitan lo saben, es un mundo. Pero yo creo que el marco general
lo tenemos, nos lo han puesto encima de la mesa y nos lo acaban de explicar hace unos minutos. Ahora se trata de responder a eso. Muy bien, pues respondida. Vamos a otra pregunta que también va dirigida. En el entorno de una estrategia nacional y europea hacia soluciones energéticas 100% renovables con cero emisiones, se puede observar que uno de los principales sectores en España va a ser la energía fotovoltaica, como has mostrado también en tu mapa, ¿no? Todo indica que se va a producir de manera creciente una sobreproducción de energía en esta franja horaria, lo que obliga a tener una estrategia paralela de almacenamiento para adaptar la generación al consumo. En este entorno, la pregunta es si consideras que es necesario un cambio del modelo actual del mercado eléctrico OMIE y cómo consideras que se verán afectados los impuestos eléctricos en la medida en que se vayan reduciendo los ingresos por impuestos provenientes de combustibles fósiles. Bueno, vuelvo a lo mismo. Quizás sobreestimáis las preguntas, ¿no? Vamos a ver, en cuanto a cambios de mercado, cuando digo sobreestimáis no las preguntas, sino el que os pueda responder, ¿no? En cuanto a cambios de mercado, pues evidentemente hay que hacer una reflexión. No soy yo quien ni cómo para proponerlo, explicitarlo ahora, pero también un poco como decimos siempre, ¿no? Como empresa, en este caso hablo como empresa, no hacemos, digamos, las políticas, las marca el gobierno y los reguladores y tendremos que adaptarnos a ello. ¿Cómo va a cambiar la fiscalidad y algunas cosas? Bueno, pues veremos, pero si se cambian, digamos, el modelo a otros consumos, bueno, pues habrá. Lo que hay que ver y lo que hemos hablado muchas veces es que la fiscalidad sea comparable, ¿no?, entre unos modos de energía y otras, ¿no?, y que permita al consumidor elegir libremente. Pero evidentemente vamos a hacer un cambio absolutamente claro, ¿no?, de instalaciones de generación concentradas y con gran potencia a distribuidas. Está claro. Muy bien. Otra pregunta. El Real Decreto 23 del 2020 permite la hibridación de instalaciones renovables, permitiendo en un punto de conexión concedido instalar almacenamiento de instalaciones renovables compatibles sin aumentar el punto de conexión, la capacidad del punto de conexión. ¿Cómo valoras esta medida? ¿Qué oportunidades va a provocar? ¿Es el momento del hidrógeno verde? ¿Cuánto le queda? Bueno, se mezclan un par de cosas aquí, ¿no? No tiene nada que ver, evidentemente, la hibridación con el hidrógeno verde, ¿no? Vamos a ver, la hibridación ya lo he dicho en mi exposición, ¿no? La hibridación es una oportunidad de hacer un desarrollo, digamos, ordenado, vuelvo a usar la palabra, aprovechando infraestructuras existentes, ¿no? He mencionado en algún punto también pues el tema de la economía circular, no pensemos solo que la energía circular la economía circular es, no sé, reaprovechar un envase o una cosa así. También es esto, reaprovechar una instalación de evacuación y no olvidemos que la hibridación lo que permite es eso, no hacer nuevas instalaciones de evacuación, es también economía circular. O sea, yo creo que es una solución excelente en este momento, ¿no? Permite meter más potencia en el sistema, reduciendo plazos de tramitaciones, no hay que tramitar una nueva línea, no hay que tramitar un nuevo acceso. Bueno, realmente, visto así, pues es una solución absolutamente beneficiosa para todos. Y en cuanto al hidrógeno verde, pues, digamos, no voy a corregir yo, digo, al gobierno. Insisto, se ha presentado el viernes pasado, el anterior, ya no recuerdo, la estrategia del hidrógeno verde, con participación de muchos ministros, del propio presidente del gobierno, de presidentes de empresas energéticas, y los proyectos ahí se mostraron. Es una opción para nosotros, y si hablo como Iberdrola, evidentemente la primera opción ha sido siempre la electrificación al 100%, pero hay sectores que, pues como hablamos de nuestro proyecto de Fertiberia en Puerto Llano, que usan como materia prima amoníaco, que a su vez necesita hidrógeno, pues eso no se puede electrificar. El amoníaco es el amoníaco, no tiene. Yo soy de formación químico, ¿no? Pues no hay forma de conseguir amoníaco sin hidrógeno y sin nitrógeno, ¿no? Entonces, el hidrógeno es una tecnología absolutamente esperanzadora,
está empezando y se están dando los primeros pasos, ¿no? Nosotros como Iberdrola pues ya hemos dado un primer paso, como hicimos en su momento con la eólica. Alguien ha definido la creación de una empresa conjunta con Ingeteam de fabricación de hidrolizadores como la Gamesa del hidrógeno. Pues ahí estamos. Es una digamos, tecnología que está empezando, que es nueva para todos y es chocante para todos. Hasta ahora probablemente lo que sabíamos del hidrógeno era el accidente del Hindenburg, ¿no? O algo parecido. Pues vemos que el hidrógeno es una fuente y un vector energético perfectamente compatible con la transición energética, ¿no? Pero insisto, es la apuesta de futuro. Muy bien, de acuerdo. Bueno, otra pregunta, también dirigida a ti. Buenos días. Yo tenía una duda respecto al autoconsumo compartido en bloques de viviendas. ¿Deberán estar todos los puntos asociados a la misma comercializadora? ¿Cómo se debería tramitar de cara a la distribución? ¿Hay algún correo electrónico al que dirigirse? No sé si les puedo responder a esta pregunta, porque va un poco en otro ámbito. Es una pregunta muy directa de tramitación. Yo entiendo un tema concreto. Yo le daría como referencia bien clara, y hay un organismo que gestiona muchos temas de autoconsumo y ahí pueden tener aclaradas muchas dudas, y es el IDAE, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, y tiene en su página web, que tiene una información excelente, hay, insisto, documento que yo creo que es fácil de encontrar, que se llama Guía de Autoconsumo, y ahí pueden encontrar todas las respuestas desde un organismo oficial. Yo ahora mismo no me duele en prendas en decir cómo se tramita el autoconsumo compartido o un bloque de viviendas, pues no lo sé. Digamos, ahora en el detalle concreto, ¿no? Está claro. Pero, insisto, la referencia del IDAE es buena, ¿eh? En el IDAE hay mucha información sobre autoconsumo. Vale. Bueno, las siguientes preguntas que han llegado van dirigidas a EMPAR. Lo que ocurre es que como se ha alargado un poco la jornada, EMPAR ha tenido que ausentarse y excusa asistencia, por lo tanto no vamos a poder respondérselas, y lo que vamos a proceder es a trasladárselas a la Consellería para que las puedan responder y enviarlas pues a los que las hayan solicitado, ¿no? En este caso, disculpar por no poder atenderlas, a los que las hayáis formulado, y bueno, en otra ocasión ya os llegará. En este ámbito, pues bueno, si tenéis no tenéis más preguntas, por mi parte, dar las gracias por vuestra participación y por la jornada, a los asistentes, a los ponentes, por toda la información que nos han trasladado y cómo nos lo han contado, ¿no? Y reiterar pues el agradecimiento del colegio por vuestra presencia. Y esperamos seguir contando con vuestra iniciativa de participación para abordar esta temática en futuros webinars. A todos los que estáis en el otro lado de la pantalla, esperamos que este encuentro os haya sido provechoso y bueno, y si no hay más información, pues nada, doy por cerrada la jornada y gracias por vuestra asistencia. De acuerdo, gracias. Vale. Un saludo a todos.